¿Cómo están, amigos, amigas de 32 minutos? Bienvenidos a esta edición. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo si vamos a poner nombre. Yo creo que en algún minuto vamos a tener que poner un nombre. Por ahora son los especiales de los viernes y ya los mal acostumbramos. Ya asumimos que es así y ya asumimos que si un viernes no subimos un capítulo especial con entrevistas, con conversaciones interesantes, nos van a trolear en buena hora porque está bien que se mal acostumbren a este, esperamos, buen servicio que les otorgamos, más que por lo que hagamos Alejandra y yo, por los buenos invitados e invitadas que traemos para conversar. Hoy vamos a tener una dupla de miedo. Voy a estar solito, me dejó toda la responsabilidad Alematus. Y vamos a estar, al final del programa, vamos a estar con Sandra Vera, socióloga, investigadora, doctora en sociología de la Universidad de Barcelona, para hablar de feminismo. Pero fíjate con una mirada bien particular, porque desde el feminismo hace algunos rayones al feminismo. Bueno, en fin, vamos a preguntarle a ella qué es lo que opina al respecto. Y ahora, después de la pausa, cuando ya iniciamos el programa, vamos a estar con Horacio Durán, miembro histórico de los Inti históricos, charanguista eximio, amigo de esta casa, además parte de la comunidad minutera. Así que eso es lo que tenemos en un programa extraordinario que vamos a vivir, como ustedes saben, de lunes a jueves vamos siempre en vivo a las 10 de la mañana y los días viernes le dejamos estos pequeños detalles grabados. Y fíjate que traje dos camisas hoy día, esta blanca y otra negra. Y en realidad voy a usar las dos. Muchachos, ¿les parece o no? ¿Sí? ¿Me cambio camisa? Ya, perfecto. Me voy a cambiar la camisa. Entonces al final, ustedes ahí en el YouTube me dicen, ¿con cuál me veo mejor? Lo que pasa es que estoy en tiempos complejos. Se ríen los palitroques. Estoy en tiempos complejos. Si no ha sido fácil. Entonces necesito... El otro día probé descamisándome, sacándome los botones de la camisa y no fue bien valorado por la comunidad minutera. Ahora vamos a probar si me queda mejor el blanco o el negro. Dependerá de ustedes en este viernes de cultura intelectual y también parece de un poquito de moda y farándula. Una pausa y volvemos con el querido Horacio Durán. Vivencias y otras hierbas. Biografía de un poblador. Una vida de menos a más. Ya estamos aquí haciendo 32 minutos en estos viernes especiales, viernes asincrónicos. Nosotros siempre con la verdad por delante. De lunes a jueves vamos ahí rudo, en vivo a las 10 de la mañana y los días viernes, como ustedes bien saben, nos damos la oportunidad en el resto de la semana de habernos encontrado con algún amigo o alguna amiga para hablar de temas de cultura, para profundizar en esas reflexiones que a veces la pauta cotidiana no te lo permite, aunque en realidad igual nosotros nos permite bastante. Pero estamos acá y vamos a saludar a un buen amigo, Horacio Durán. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, fíjate que yo cada vez estoy mejor. Y el instante que algún día me llegará 10, 15, 20 años, cuanto sea más de mi vida en este momento, el instante así de dar mi último suspiro, moriré pensando en Luis Buñuel. Ya. ¿El Luis Buñuel? Luis Buñuel, el Luis Buñuel, sí. El cineasta extraordinario, porque él escribió una autobiografía cuando ella tenía 80 y tantos, y se llama la autobiografía, se la recomiendo a todo el mundo, porque aparte que es más entretenida los pelambres, los años 30, Salvador Dalí, Picasso y toda la cuestión que hicieron eso. Sí. Pero él cuenta de su vida con una sencillez y un cariño, que entonces en un momento dice... Yo seguiré viviendo hasta mi último suspiro, porque en mi último suspiro a lo mejor hago la obra más grande de mi vida. Bueno, de verdad que es súper importante esta lógica, es muy de esos tiempos, la lógica así como etapista, esta como presión de que en el fondo entonces llega tu momento, entonces no, la vida es tan indeterminada, tan compleja para bien y para mal, que que la vida sea indeterminada, por supuesto que lo es, porque nadie sabe de antemano lo que va a pasar el día de mañana. Y más o menos uno va para allá, más una tendencia. O sea, yo no voy a terminar con uno de Rojo Edwards, por ejemplo, eso está claro, ¿no es cierto? Bueno. Ni tampoco de Che Guevara, pero ya esos ya son límites muy amplios que uno sabe. Claro. Pero en ese río amplio que es la vida, cada momento es una sorpresa y hay que vivirlo y aceptarlo así. La vida es en este instante. Bueno, Horacio, eso es lo bueno a esta altura del partido, que en la comunidad minutera uno no tiene que estar así como haciendo presentaciones
miembro fundador de Inti Illimani Histórico, en fin, no sé qué, te conoce todo el mundo, te quiere todo el mundo. Y la verdad, déjame decir que la razón por la cual te invité, en realidad es una razón doble. La razón específica es porque está ya a la vuelta de la esquina, ya entramos en diciembre, unos conciertos, ustedes están tocando todo el año, permanentemente, hacen trabajo, en fin, pero quiero que ya te voy a preguntar de eso, de unos conciertos que asoman muy especiales, el próximo 28, 29 y 30 de diciembre en el Teatro Oriente, en Santiago, Canto en Santiago. En la capital de Chile. Es lo que hay. Pero ustedes también giran bastante por todo el país. Pero estos conciertos que son además muy habituales, una bella tradición, pero que más este año tiene que ver con poner en escena el Canto para una semilla, que ya lo hicieron hace algunos meses atrás, me parece que en Conce fue. Sí, en Concepción. Concepción. Y van a poner entonces en escena. Y por lo tanto yo dije, voy a llamar a alguno de mis amigos de El Inti Histórico, Camilo Salinas, me dijo, yo quiero ir. No, le dije yo no, perdona. Pero vamos a llamar a los grandes, porque queremos hablar de la historia también del Inti Histórico. Y la segunda razón, que la voy a desclasificar, es que además Horacio Durán es, desde hace algún tiempo atrás, creo que es algunas semanas, creo que fue en el mes de noviembre, integrante de la comunidad minutera. Sí, formalmente, porque nosotros en realidad con Ligia, mi mujer, Ligia Gallardo, somos seguidores de 32 minutos de hace al menos un año, no recuerdo cuándo, pero... 6 meses nomás, no le pongáis color. Bueno, pero bueno, porque antes veníamos con la Cosa Nostra. Con la Cosa Nostra, que éramos, bueno, sí. Así que ya nos inscribimos, estábamos inscritos y recibí mi librito de regalo, que todavía no lo abro, no cacho de qué se trata el librito, pero debe ser bueno, supongo, que nos mandaron porque ganó un premio. No te puedo creer, no lo sabía. Sí. Fuiste los que ganaste premio a los libros que sorteamos toda la semana. Sí, y me llegó, pero como llegué anteayer de Santiago, bueno, en realidad casi hoy llegué a Santiago porque llegué el sábado, fuimos a Limache directo, pasé a retirar el libro y no lo he abierto, pero bueno, me imagino que será bueno. Será bueno, tiene que ser. Oye, cuéntanos un poco, Horacio, del Canto para la Semilla. Ya el año pasado habían tomado ciertas decisiones como de en estos conciertos de fin de año hacerlos como temáticos, asociados me refiero a alguno de los discos. Y el Canto para la Semilla es una obra maravillosa, monumental, estrenada el 71, 72 por ahí. 72. Bueno, fue estrenada, pucha, te estás metiendo en un problema tú, de acuerdo al tiempo que tenemos, porque yo tengo memoria, me acuerdo de las cosas que me conviene y me acuerdo de manera así exacta. Nosotros, el día no te puedo decir, pero fue a mediados de diciembre del 72, que en torno al 15 de diciembre del 72, hicimos un preestreno de Canto por una semilla. Lo trabajamos desde fin del 71, 72 en Iquique con Lucho Advis, que era de allá, él hacía sus vacaciones y nosotros fuimos a hacer vacaciones a Iquique, pero en vacaciones de trabajo, para aprender Canto por una semilla, y todo ese año nos fuimos preparando con Isabel Parra, en fin, y se estrenó en entonces el Teatro El Ituch, que actualmente es el Teatro Nacional, y aquí en Santiago, en la calle a inicio de la calle Morandé, lo estrenamos con algunos invitados y después, bueno, se presentó el disco, se había grabado ya, pero se pudo presentar oficialmente recién en mayo, el 11, 12 de mayo del 73. Ya. Incidió en eso toda la cagada, la escoba que había con las luchas con la ultraderecha, los fachos, digamos, que no se podía hacer, se tenía que postergar porque estaba tomado el centro, en fin, pero se estrenó y se presentó el disco definitivamente en 11, 12 de mayo del 73, Canto para una semilla, con relatos que quedaron grabados con la gran actriz de entonces, Carmen Bunster, y, en fin, y con Isabel Parra, que es la voz, sí. Y bueno, nosotros, Inti Illimani. Es una obra de lo más hermoso que hemos hecho en nuestra historia hasta el día de hoy. Sí. Sin lugar a duda. La obra en sí es de una belleza y un trabajo de filigrana precioso que hizo Luis Advis. Él hizo una adaptación de las décimas de Violeta Parra. O sea, si uno sigue el relato de Canto para una semilla, hay partes que están, pero él lo tomó de distintos lados y construyó de alguna manera muy idílica y muy poética la vida de Violeta Parra, que se desarrolla en 8 canciones que son los parientes, la infancia, el amor, qué sé yo, sus pensamientos de lucha, la denuncia, en fin.
la muerte. Entonces, hay un relato de la vida de Violeta Parra que es una unión perfecta entre ese texto que Luis Advis adaptó de la Violeta, de sus décimas, con una música que realmente tiene puntos tan bellos que a mi gusto, ahí hay 2 o 3 canciones que son las más bellas que se han escrito en el Reino de Chile, en su historia. Bueno, trabajar con Lucho Advis, además en la perspectiva, por supuesto, ustedes trabajaban cuando todos estaban jóvenes, todos estaban cabros, Lucho Advis creando, produciendo. Claro, ahora uno lo mira en perspectiva, uno de los hombres fundamentales en la música chilena, y además en esta idea de la cantata, ¿cierto? Porque esto tiene, el canto para una semilla tiene un poquito, no es propiamente tal, pero tiene un formato de cantata, sí. y también del deseo de muy explícito, que es la cantata, muy pedagógico, que es la cantata, que es poner en escena el arte, la música, pero ir construyendo un relato, contando algo. Claro, la cantata Santa María de Iquique, que se estrenó a mediados del 1970, es una obra épica de un hecho, de los hechos más dramáticos de la historia de la represión a la clase obrera en Chile, ¿no es cierto? La matanza de Santa María de Iquique en 1907. Él era de Iquique, por lo tanto, en Iquique siempre ha habido quien sabe y quien no sabe, o poco o mucho, esa matanza, ¿no? Entonces él en un momento determinado hace esta obra, se prepara y se estrena en 1970, una obra épica, ¿no? En cambio, él Canto para una semilla no es propiamente una cantata, pero no importa, él la llamó elegía, ¿no? Que es más poética, y justamente la música refleja eso que Lucho quería hacer con Canto para una semilla. La letra es una adaptación, no es una letra de él como si lo fue la cantata. Así que estas 2 obras, y bueno, entre las muchas obras, cantatas que se hicieron en ese tiempo y después se inició con la cantata Santa María y con Canto para una semilla, una época brillante de la música de Chile, de que eran estas obras de larga duración, de gran consistencia. Así que esa es la importancia que tiene. Y bueno, Lucho era un personaje muy especial con quien nos entendimos mucho. Bueno, incluso más aún, a raíz de que él nos conoció en una obra que está en la historia, no es menor, que el Canto al Programa, que se hizo a fines del 70, entre noviembre y diciembre del 1970, el Canto al Programa de la Unidad Popular, con poesía de un muchacho que murió hace muchos años, Julio Rojas, y con música de Sergio Ortega y Luis Advis. Imagínate, nosotros que éramos pendejos, éramos cabros chicos, no sé. El Horacio Salinas no tenía 20 años, tenía 19, 20 recién, man. Y yo era no tan pendejo, pero tenía 20, o sea, éramos cabros. Sí. Y nos tocó la suerte de poder trabajar con estos grandes músicos chilenos, ambos con personalidades muy distintas. Muy distintas. Claro, Sergio Ortega, que era pesado, ¿o no? No, pero era un tremendo profesor. O sea, era un tipo que con su convicción, que se enseñaba. Y bueno, entonces se hace esta obra Canto al Programa, que se presentó muy pocas veces, 2 o 3 veces nada más. Yeah. Pero el Lucho Advis, lo que a él le llamó la atención en el grupo nuestro, que ya estábamos muy especializados en el desarrollo instrumental, le gustó mucho. Él se sintió muy bien con nosotros y de ahí parte la idea después de hacer este Canto para una semilla, aprovechando instrumentalmente mucho más el desarrollo del detalle de nuestros instrumentos. Pero nosotros también, a raíz de conocer a Luis Advis con Canto al Programa, fíjate que a nosotros nos entusiasmó y él se entusiasmó al mismo tiempo, y le pedimos que fuera el productor musical de una obra que yo la considero una de los 3 pilares de la historia de Inti Illimani, que fue el año 71, hicimos
autores chilenos, porque nosotros hasta ese momento casi no teníamos autores chilenos en el repertorio, muchos de Bolivia, de Ecuador, etcétera, México. Que fue bastante revolucionario para la época en el caso de ustedes, digamos, efectivamente, como el canto latinoamericano no era tan obvio en Chile. No, entonces nosotros ahí dijimos autores chilenos, solo autores chilenos, de ahí hay arreglos que son para la eternidad, por ejemplo, como Run Run se fue para el norte, el Rin del Angelito de la Violeta. Está, hay una, ahí, de ahí sale nuestra versión de El Aparecido de Víctor Jara. Aparece un tema, uno de los primeros temas que compone Horacio Salinas, que está tatí, tarapá, para papa, en fin, pero con los arreglos de Luis Advi hasta la última nota. Él decía, no, a ver, aquí, esta es la nota, aquí no se me vaya para allá, acá. Entonces, esa producción, a mi modo de ver, desde el punto de vista de realización discográfica, es el primer gran pilar. El segundo, para contar para adelante, después volvemos a Canto Buena Semilla, pero es autor del Canto de Pueblos Andinos, y después en el 80, en medio de la crisis del exilio, de crisis emocional, afectiva, de no saber qué, sale esta obra maravillosa que es Palimpsesto. En fin, pero Palimpsesto tiene mucho que ver con con el trabajo que hicimos con Luis Advi, desde el punto de vista de la concepción de los arreglos y de un desarrollo instrumental maravilloso. Una de las cosas bellas de acumular juventud, como dice un buen amigo por el paso de los años. Sí. Yo no soy viejo, tengo juventud acumulada. Una de las gracias de acumular juventud es justamente esta experiencia, conocer a esos monstruos. Hablabas de Palimpsesto, aparece entonces además Pato Manso, etc. Así como en una mirada como general, porque en tantos años de trayectoria, trabajo, incluyendo el exilio, por supuesto con sus oscuridades, pero también con las luminosidades que también aparecían justamente de irse transformando en un grupo mundial y por lo tanto poder compartir con maestros de la música, el arte, la cultura en diferentes partes del mundo. ¿Cómo sientes que ha sido también desde tu propio tránsito, tu propio camino, esto de andar siempre de la mano con un Inti que abre las puertas a estos encuentros maravillosos? Bueno, sinceramente yo no tendría una respuesta así para lo que tú me preguntas. Solo... ¿No eres consciente como de ese, como sí, lo absolutamente, sí, absolutamente. O sea, nosotros éramos, como te dije, éramos cabros chicos. Es decir, 20 años, 19, Horacio Salinas, 21, 22, 23, yo, qué sé yo, Jorge Bulón, Horacio, yo, éramos cabros chicos. José Cebes, que entró justamente en el disco Autores Chilenos del 71. Pero fíjate, el año 71... Patricio Mans graba el último disco que grabó en Chile antes del golpe. Después no grabó otra cosa, donde tiene canciones increíbles. Y ahí fue, quien le hizo arreglo fue justamente el Lucho Advi. Participó en cosas. Y ahí conoció más a fondo aún el conjunto. Y de ahí, en ese periodo, a caballo de ese periodo, es donde aparece autores chilenos, ¿no es cierto?, con Lucho Advi, arreglos de él, con la presencia que tuvimos con el Pato Mans en ese último disco del 71, y ahí él terminó de conocer y él se fue imaginando. Era bien entretenido, porque fíjate, mira, esto para los músicos, para los charanguistas, o para cualquier músico, se puede imaginar lo bonito que... A ver, me dice, a ver, Horacio, Horacito me decía, Horacio, muéstrame hasta dónde llega y cómo suenan las notas más agudas del charango. Entonces él miraba y tenía una memoria de elefante, ¿sí? Era un monstruo de memoria. Sí, él era profesor de filosofía, profesor de historia del arte, profesor de estética, y además de ser un tremendo músico, entonces tenía una memoria. Entonces miraba y decía, ya está. Y tú, a ver, toma la flauta, la quena, a ver, tócala. En ese momento estaba Ernesto Pérez de Arce. Sí. Y bueno, Horacio Salinas sabía cómo tocaba, qué sé yo. Entonces él, en base a esas observaciones detalladísimas de cada instrumento, de qué es lo que podíamos tocar realmente, cuán bien
o no podíamos tocar un instrumento, él construye. O sea, es un trabajo, o sea, yo lo tomo eso como un regalo de la vida, ¿qué puedo decirte? ¿El charango? ¿Cómo ha sido tu relación con el charango? Porque además, justamente en este ejercicio de mixtura, de mezcla, de apropiación de distintos elementos de Latinoamérica, que, insisto, para los que llegan después ya está como construido, pero efectivamente hay un ejercicio en el cual el Inti es súper relevante. Y tú, con el charango, que probablemente debe ser quizás estoy diciendo una cosa arbitraria, alguien podrá decir la quena, pero déjame, te regalo yo mi comparación. Me parece que el charango es quizás como el instrumento más andino, que tiene esta cosa muy propia, efectivamente, no es europea. ¿Cómo es la relación tuya con el charango? Eso de más andino, menos andino, no importa. ¿Qué es lo que es más andino? No sé, pues si uno quiere desde el punto de vista milenario, indudablemente lo más andino son los instrumentos de viento. De viento. Claro, que eran milenarios, o sea, 2.000 años, 3.000 años antes del año cero de esta era, ya existían los instrumentos de viento y percusiones. Además, si es por eso, claro, también los instrumentos de cuerda como el charango y muchos otros llegan con los europeos, con los españoles. Claro. Entonces, eso es muy relativo. Ahora, no importa lo profundo, no tiene que ver necesariamente de cuándo nació. Pero mira, yendo a lo concreto, tu pregunta yo tengo un conflicto existencial con el charango. ¿El charango es hijo mío o yo soy hijo del charango? Que al final, no todos los problemas existenciales uno tiene que darle respuesta, porque al final es lo que pasó nomás, pues eso es lo único que cuenta. Bueno, eso es como muy abstracto lo que estoy diciendo, pero yo creo que es bien concreto, porque mira, yo partí tocando charango cuando tenía 21 años, era grande. Ya. Claro, yo no partí, yo de niño, entonces mi papá me regaló un charanguito cuando yo nací, no, las wifas, nada, sino que claro, yo era de Antofagasta, tenía una noción de la música de carnavales que se hacían también mucho en Antofagasta, estoy hablando de los años 40, 50. Y había algo en mí. Después estudié violín, que el violín yo no lo dejé, sino que el violín me dejó a mí, ¿sabes qué más? Dedícate a otra cuestión. Y de ahí ya entonces cuando eso me facilitó a mí lo haber estudiado violín, cuando tenía 21 años, en el dedaje, de la mano izquierda particularmente, porque la mano derecha en el charango es toda una técnica que hay que trabajar mucho para que funcione bien. Y además yo me comía la uña, casi no tenía uña, entonces todas las primeras veces yo tocaba una cuestión así fea. Y yo decía, bueno, y hasta que me crecieron las uñas, pero en ese lapso de 2-3 años que las uñas se afirmaron, entre el 66 y el 69, 70, yo descubrí un tipo de sonido. O sea, porque es distinto tocar, esto lo saben todos los instrumentistas de cuerda, que la uña o incluso se llega a la uñeta. Es un sonido fuerte, decidido, claro, qué sé yo. En cambio yo tocaba pero dije, bueno, pero este es un sonido, este es mi sonido. Entonces, ahí eso marca una diferencia, por defecto. Tú defines tu sonido, tu relación con el charango. Tiene claro, porque yo pasé 3 años sufriendo que no tenía uñas o nada. Yo escuchaba a otros charangos que fuimos a Bolivia. Escuchaba a los bolivianos y yo, no, imposible. ¿De dónde? ¿Cuándo? Y ya hacía 3 años que tocaba charango cuando fuimos a Bolivia la primera vez, comienzo del 69. Entonces, pero yo fui diciendo, bueno, pero esta es mi identidad, pues, ¿ah? Y ahí me acordé, como yo soy futbolero por familia, tradición, de cuando yo veía a Garrincha. Los que saben de fútbol saben Garrincha, que era uno de los grandes jugadores de la historia, después prácticamente Pelé, Garrincha. Y Garrincha era cojo. Sí, pues. Tenía, no sé, una pequeña división en su pierna. Claro, entonces cuando... y Garrincha le sacó partido a su cojera, pues, y no se lo paraba nadie. Porque se tiraba para allá como... y partía por otro lado. Entonces dije, bueno, si Garrincha puede, ¿por qué no voy a poder yo? Qué bueno. No, fíjate que parece una tontera. Que a mí me gustan las tonteras porque los seres humanos, no, la importancia, miren, no sé qué, no, lo que pasa es que yo fui a Machu Picchu, me inspiré en la hueva, no. O sea, yo fui muy concreto conmigo mismo. Yo descubrí a partir de mí mismo, de mis defectos, mis limitaciones, la manera en que toco. Así de simple.
Estaba pensando en he tenido la oportunidad de verlos muchas veces en vivo. Incluso tuve la oportunidad de un par de conciertos así medios íntimos que hacen de repente, que son muy entretenidos. Se los cuento a la gente por si realmente les aparece la oportunidad, porque Inti Histórico, una formación son 7 músicos, pero están los 3 históricos, que me perdone el resto, que son los que valen la pena, que me perdone Camilo y el resto de los amigotes, pero donde están los Horacio y José Cebes, Horacio Salinas y Horacio Durán. E incluso además me ha tocado verlos en un par de veces que dan en algunos pubs más chiquititos, unos conciertos que se llenan, donde están solo los 3 y que tienen además un brillo muy interesante. Bueno, y ahí aparece siempre una personalidad muy juguetona tuya, que no sé, yo creo que si no estuviera Salinas al lado probablemente incluso se habría desplegado más, porque hay como una... Es probable, es muy probable. Sí, hay una tensión que es muy divertida. Es seguro que es así. Ya, ¿a ti te gusta la fiesta? ¿A ti te gusta el humor? ¿Te gusta...? Sí. Sí. Sabes que mira, y eso fue muy del comienzo, una cosa muy espontánea, no pensaba ni trabajaba, sino que, bueno, durante un tiempo fui muy militante, muy rígido, muy serio, pero después me di cuenta que me relajé y sobre todo en los últimos años, es como tú dices, se me ocurre tontera, pero en esos conciertos del trío que se hacen allá en ese lugar magnífico que es el Cagüín, por allá por Peñalolena, aquí en Santiago, que recomiendo que vayan, tiene un número, permanentemente números magníficos. Sí, el vale la Cagüín. pena. Entonces ahí, entre los 3, no hay formalidad, la formalidad queda de lado, entonces da pie a decir tonteras. Pero lo bueno es que también ahí Horacio Salinas se relaja. Y José, que es seriote también. Pues entonces se produce una cosa de decir cosas... Hay que decir que estáis 2-1 en contra, digamos, eso para que quede súper claro. O sea, entonces, pero a mí lo tengo que decir, entonces hablamos una cantidad de chistes y tonteras que en el fondo no lo son, sino que son maneras a través de lo divertido, lo cómico, ¿no es cierto? Iba a decir erótico, no, pero no erótico, sino que a través de lo histriónico, decir cosas como aparentemente sin sentido, pero que somos nosotros. Sí. Y eso es lo que a mí me gusta. No, y la gente lo agradece porque exuda la vida, la historia y el juego de la música. Pues, finalmente exactamente, y al final es lo que ahora, en el momento de... Claro, yo tuve la suerte de conocer a Horacio Salinas, era el hermano menor de una polola que tuvimos pololeando varios años. Y llegué a la casa de él, ahí donde vivían por San Ignacio, en la población, Gonzalo Rajausen. ¿Ya? Y ahí lo conocí de 15 años, cuando yo vi que como tocaba, ya. Bueno, después pasó que hubo todo un trabajo que yo hice ahí para convencerlo que entrara al conjunto en el 67, cuando nosotros formamos el grupo a mediados del 67, en mayo, por ahí se fue consolidando como Inti Illimani en agosto del 67, y yo todo ese tiempo estuve así, entra el conjunto, entra el conjunto. Bueno. Y al final se decidió en octubre del 67, entonces él es uno de los fundadores, ¿sí? Pero sobre todo desde el punto de vista de lo que es musicalmente Inti Illimani, es un fundador, por supuesto. Claro. En ese tiempo teníamos otro músico brillante de Chile, de nuestro país, que es Pedro Yáñez, porque en realidad nos juntamos con Pedro Yáñez, Jorge Culón, y ligerito entró Horacio Salinas. Entonces, cuando tenía 16 años, sí, y hay una anécdota muy entretenida, entonces ya nosotros tenemos que recorrer América Latina porque ya entonces vamos a ir a Argentina. Sobre todo porque especialmente Pedro Yáñez entonces tocaba música argentina, seguía Falú, qué sé yo, que tocaba la guitarra, en fin. Y Horacio Salinas también, pues. Atahualpa, Yupanqui, Falú, entonces Argentina. Pero tenía 16 años. Así que tuvo que, bueno, el papá había muerto hacía poco, el papá de Horacio y Salinas. y entonces... la señora Raquel, su madre, que era una madre matriarca con 7 hijos, tenían casi todas mujeres, era una cantidad de pololos que nos juntábamos los fines de semana. Eso era el año 66, 7. Entonces me dice, Horacio, yo me trataba así, no me decía don, pero poco menos le faltaba eso. Horacio, yo quiero que usted se haga cargo, que cuide a Horacito, al lorito, porque el loro, ¿no? El lorito que lo cuide.
en esta gira, no va a tener su autorización notarial para viajar, en fin. Entonces, yo justamente a veces ahí en estas bromas, estos chistes que nos acordamos de cosas reales, Sí, po. en el Cagüín, ahí en estos conciertos del trío. Entonces yo conté esta historia, entonces dije, mira, han pasado más de 50 años. Entonces, bueno, y mi suegra en ese momento, la señora Raquel, me dice, mira, se cuide ahora al lorito. Y después de 50 años puedo decir que lo cuidé muy bien. Realmente lo cuidaste bien, ¿ah? Muy bien. Bueno, eso es una pretensión, porque por supuesto es él y ya, y punto, lo demás. Sí. Un chiste nomás. Oye, no es una coincidencia, fue obviamente algo que no sé si buscado por usted o buscado por los productores, pero en algo que no deja de ser interesante en esta mirada siempre de conectar el pasado. Ahora en septiembre ustedes hicieron una gira por Europa, una gira bastante larga, y Roma, que fue la ciudad que los acogió, Italia, que fue el país que los acogió en el largo exilio de 15 años que tuvieron, 15 y 6 años, por ahí. El 11 de septiembre tocaron en Roma, a los 50 años del golpe. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron los preparativos? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo fue estar en unos 50 años un poquito deslavados de lo que uno quizás podría haber previsto hace algunos años atrás en términos de una fecha más significativa para el conjunto de la población? Pero bueno, vivimos tiempos complicados, estridentes, con las ultraderechas creciendo, no solo en Chile, en gran parte del mundo. Pero bueno, estuvieron ahí ese 11 de septiembre en los 50 años del golpe. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fueron dos conciertos, el 11... 10 y 11 parece. El 10 y el 11 de septiembre. Fueron conciertos muy lindos en un teatro al abierto con 500, 600 personas cada día, repleto, en fin. Fue muy conmovedor, es decir, para nosotros, cada cosa... nosotros hemos ido muchas veces a Roma, sea con el conjunto, sea a nivel personal, cada uno de nosotros, por supuesto. Imagínate, Camilo nació por allá. Sí. Nació en un pueblito donde vivimos al principio, el año 76. Genzano di Roma, mi hija Amanda nació ahí, una hija de José también. En fin, las relaciones va más allá que una circunstancia ya más personal de exilio, como los hijos nacieron. Entonces hay ahí un nexo. Más allá de lo político está claro. O sea, era tan impresionante el dolor que causó en Italia el golpe de Estado en Chile, ¿no es cierto?, el 73, que parecía a veces que el golpe de Estado hubiera sucedido en Italia. Bueno, así es como lloraban los italianos. Ahora, ¿qué pasó el 11 de septiembre del 73? Nosotros estábamos en una gira por Italia, habíamos iniciado nuestro viaje a Europa, en fin, y en Italia teníamos que hacer una serie de conciertos en festivales de la Unità, que era el diario entonces del Partido Comunista, que ya no existe ya. En barrio, en pueblo, en ciudades grandes, más chicos, en fin. Y ese día, 11 de septiembre, teníamos un concierto en un barrio obrero de Roma, el Tiburtino Terzo. Y viene el golpe, entonces, claro, la gente que nos recibió ahí de Roma dijo, mira, si quieren, no hagan esto, porque el golpe, en fin. Y dije, no, vamos a ir igual. Y fuimos al barrio. No cantamos 2 canciones, Venceremos, y dijimos algo pidiendo disculpas de no poder hacer el concierto. No estábamos en condiciones, imagínate. Allá la noticia del asesinato de Allende llegó más o menos como 4 o 5 de la tarde. O sea, inmediatamente, las noticias eran inmediatas, ¿no? Bueno, en fin, con este dolor increíble, bueno, hicimos acto de presencia en este barrio. Y poco antes de partir ahora, ¿no es cierto?, 50 años después, me contactan de ahí, de ese barrio, unos jóvenes actuales, jóvenes de 20 y tantos años, que eran los jóvenes comunistas que hay hoy día. Y dicen, ustedes estuvieron aquí, todavía hay gente que estuvo con ustedes ese día, 11 de septiembre del 73, y queremos que vengan. El 11, que vengan acá el 11. Dije, no podemos el 11 porque tenemos un concierto ya que está estructurado, pero vamos el 12. Y fuimos con José Seves. Porque, claro, no podíamos ir con todo el conjunto porque teníamos un contrato de 2 conciertos y no se podía anunciar otro concierto por razones obvias. Sí. Pero sí se engancharon con la embajada, estuvo también presente Ennio Vivaldi, el gran embajador chileno que tenemos en
en Italia, el ex rector de la Universidad de Chile, personaje notable, y, en fin, se hizo un acto maravilloso. Qué bello, no sabía. No, porque fue una cosa muy íntima. Porque fue tan íntimo como lo fue esa noche del 11 de septiembre de 73, que nosotros fuimos ahí a pedir disculpas, que no estábamos en condiciones de cantar, pero bueno, cantamos 2 canciones, Venceremos, Ponle tú y algo más. Entonces vivimos ese momento con una profundidad en lo íntimo muy grande. Eso, en lo emocional, para mí fue lo más fuerte, lo más significativo. Qué belleza. Qué fuerte. Fuerte, pero bueno, no sé qué decir. Fuerte porque en el fondo en ese ejercicio yo creo como de resistencia a la memoria de cosas bellas, de gente de un pueblo en cualquier lado que se conmueve en ese minuto con algo que está pasando al otro lado del mundo y que 50 años después, además esos hijos quieren recuperar esa memoria. Entonces yo creo que es fuerte porque además es lo que no sucede lo masivamente que uno esperara acá en Chile. Y quizás hay un aprendizaje que sigue estando, digamos. Es decir... Absolutamente, que yo creo que sí. Eso es, o sea, la lección del golpe de Estado, la dura lección, la trágica, la tragedia del golpe de Estado en Chile del 73, sigue dando señales fundamentales de cómo tenemos que seguir adelante en esta historia. Ahora, no entremos en por qué hoy día hay un crecimiento tan grande de los sectores, del pensamiento más conservador y más retrógrado en muchos lugares del mundo. No entremos en eso porque ya yo me quedaría en cómo estas emociones tienen el peso de que hoy día se puede contar, no solo con dignidad, sino que se pueden contar porque pueden servir y sirven seguramente, estoy seguro de eso, a los jóvenes de hoy, que pueden pensar y ver de manera, reflexionar y ver en sentido más crítico, que esas experiencias dramáticas son grandes lecciones para la sociedad actual. Déjame terminar, Horacio, para hacerte una pregunta, porque además es una pregunta, pero lo planteo como una declaración, que los símbolos, lo simbólico siempre es muy importante. Hay de repente una cosa pequeñita, casual que uno puede hacer en un minuto y que llena de simbolismo y que hace una mirada. Porque 15 años después, en otro septiembre de 1988, cuando usted, o los últimos días de agosto, no me acuerdo si los primeros días de septiembre, yo diría que fue como el 1 de septiembre. Te puedo decir, bueno, el día primero, nosotros descendimos en el aeropuerto de Pudahuel el día 18 de septiembre a las 11 de la mañana del 88. Y ese día... No sé la trastienda, fíjate, no lo he averiguado en detalle, pero sucede este momento extraordinario de el Inti Illimani subiéndose a una micro, y esa micro llegando a Pudahuel, haciendo un alto y subiéndose a un escenario, una tarima con unos micrófonos improvisados. Y haciendo el primer recital en Chile en ese contexto, en una imagen que obviamente yo lo estoy diciendo y todos ya la empiezan a visualizar en los pocos registros que hay, no hay muchos registros. Yo estuve ahí, de hecho, a mis 14 años en ese minuto. Pero la importancia de en esos minutos como que el primer ejercicio fue de entrega también, digamos, a todos los chilenos y chilenas. Me imagino que al paso de los años se sigue manteniendo el orgullo de ciertas cosas que pasaron. Por supuesto, o sea, sabes que en esto las reflexiones que podemos hacer, que entiendo que ahí apunta tu pregunta, lo primero que se me ocurre decir es que todo viene, y lo que uno transmite en cualquier instante de la vida, en cualquier momento, por más íntimo, por más, qué sé yo, público o enorme que sea, siempre todo parte desde lo que de uno, de algo hay en uno y uno simplemente lo transmite. Y claro, eso no éramos nosotros, nosotros éramos los mismos que los muchachos que nos fueron a esperar al aeropuerto, éramos los mismos que estaban ahí en la Cañada Norte, me parece que se llama, en Los Prados, esa placita donde se hizo esa presentación que es magnífico. Estaban en el escenario, habían 2 personajes notables de la historia de Chile, que era Ricardo García,
el gran personaje de Chile, fundador del sello Alerce, radio, fundador del sello Alerce, y Joan, nuestra amiga. Que nosotros a Joan la habíamos conocido antes del golpe, pero profundizamos la amistad con Joan Turner del Jara, durante el exilio fundamentalmente. Y entonces, ¿qué mejor? O sea, estaban ellos, estos dos personajes, pero estaban los muchachos que hasta el día de hoy, de repente, como tú, por ejemplo, ahora no tenía idea, yo no te reconocí, perdona. Estaba un poco más joven. Estaba un poquito más chico, sí. Hay algo que pasa con el arte, y cuando el artista expresa o hace lo que hace, y hay otra gente que se conecta con eso, eso es el momento más perfecto del arte, y es cuando el arte adquiere validez. Entonces, hago esa reflexión porque estoy convencido de eso. O sea, el arte funciona cuando hay alguien que entiende al artista y se conecta y vive lo mismo que el artista está quiere transmitir. Eso es lo que se produjo en ese momento, lo que tú estás escribiendo, más allá de unas tarimas claveteadas, no importa la tarima claveteada, ni más allá de 2 o 3 micrófonos, que era lo mínimo que podía haber, pero no importa. Lo que pasó ahí era el cierre de una etapa larga de revivir nuestro país de nuevo, porque estaba Pinochet y estaba todo estaba, los dolores, los dramas, y estaba también un pueblo que sigue vigente. Seremos hoy día el 40% seguro, y capaz que seamos el 60% dentro de poco, tenemos que ser por lo menos el 60%. Todo eso sigue vivo, porque hay principios muy profundos, muy profundos, que son válidos. Hay que reacomodarlo, reajustarlo a una realidad concreta hoy día, pero todo eso funciona en ese instante en que el artista transmite algo que conecta en la misma sintonía con gente que vive eso. Y entonces ahí la expresión del arte adquiere sentido y validez. Teatro Oriente, 28, 29, 30 iba a decir de septiembre, porque hablaba mucho de septiembre, no, de diciembre, ahora, un poquito más allá, a las 20 horas, en el magnífico Teatro Oriente, ahí en Pedro Valdivia con Providencia. Las entradas están a la venta, .ticket, si mal no me equivoco, ticket. Sí. Bueno, no importa, lo googlean, lo buscan. Mañana se los aviso en detalle en el programa habitual. Y ahí va a estar el Canto para una Semilla, que entiendo que se presenta el Canto para una Semilla, un pequeño intermedio, y después el repertorio. Sí, una selección del repertorio clásico. Quiero decir que hemos tenido la suerte de poder contar ya en Concepción, y vamos a repetir también con estas chicas que están con nosotros, que la relatora es Carolina Carrasco, gran actriz chilena, y Elizabeth Morris y Colombina Parra, que fue una decisión genial de nuestro director, que no sepa, que no escuche. Se le ocurrió que Colombina Parra podía ser la persona que con Elizabeth Morris, que tienes la voz que tiene, dulce, entonces canta algunas canciones, por ejemplo, como El amor, la muerte, y Colombina canta las cosas que ligan más directamente a es que él, claro, es que la Colombina es muy amplia, es muy flexible. Sí. Entonces se mete mucho más en las partes que son más propias, como de la Violeta. Qué maravilla. Pues siendo una sobrina de la Violeta, pues sin ni más ni menos. Entonces, ahí hay una cosa que funciona muy bien, y tenemos la suerte de contar con estas 3 muchachas. Pero de verdad que así extraordinario. No, fíjate que no me recordaba, sabía lo de Carolina, que iba a estar en la lectura. No lo habré sabido, se me había ido. Lo de Elizabeth Morris y lo de Colombina Parra me parece extraordinario. Yo ya compré mis entradas. Compré para el día 28. Compré en la platea alta, pero las 2 primeras filas. O sea, la primera fila, quiero decir. Oye, la platea alta ahí en general en todos los teatros, las primeras filas de la platea alta en general es donde se escucha mejor. Compré hace como un mes, eso no más te digo. Así que bueno. Eso. Horacio, un placer. Muchas gracias por haber venido acá. Me imagino que igual en los próximos días, en algún minuto, vuelves a Chiloé, donde está instalado. No, nos vamos a quedar aquí. Bueno, Ligia, mi mujer, llega los próximos días y nos vamos a quedar hasta los primeros días de enero. Así que voy a estar por aquí. Si se te ocurre cualquier cosita, ya sabes. Ya, perfecto. Y cuando quiera, invita, nos vamos todos para Chiloé ahí a
Mira, un corderito. Puede ser un corderito, puede ser una pierna de chancho, sí. Puede ser un... Pasamos pulmay, pues, no hay problema. Pulmay de todas maneras, o un curanto en hoyo, si la cifra de invitados lo amerita, porque para hacer un curanto en hoyo hay que se requieren al menos 20 personas, porque si no... Aquí somos como 6 o 7, vamos un lote. Bueno, después nos ponemos de acuerdo en los términos. En los términos. Claro. Vamos a conversar a nuestro representante. Bien. Muchas gracias, Horacio, que estés muy bien. Mucho Chao, éxito. Un abrazo, gracias. Hacemos una pausa y volvemos acá en 32 minutos. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama el café. Ya, volví con mi camisa blanca, ya estuvimos con la negra, ahora vamos a estar con la blanca. No le voy a preguntar porque sería justamente sería hacer como televisión de los 80 cuando justamente estamos hablando de cosas interesantes. Te doy la bienvenida, estimada Sandra Vera, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Gracias, Darío, por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Nos había costado, le habíamos hecho, si no solo a los famosos, también los intelectuales de peso a veces se ponen complicados. No, es porque te habíamos invitado otras veces, has estado viajando mucho, en Argentina, en Colombia, exponiendo en distintos seminarios. Sandra Vera es socióloga, doctorada en la Universidad de Barcelona, dirige un Fondesit, politización del... los noté mal. Agravio. Del agravio en el movimiento feminista. Del agravio en el movimiento feminista. Interesante. Y es parte de, para quienes no sepan, esto es como ya, es como lo máximo en términos de trabajo académico, que son los proyectos anillo, porque justamente engloban una serie como de prácticas disciplinares distintas. Y eres parte investigadora principal, son varias las investigadoras principales, de disonancias, comunidad... no escribí mal de nuevo. Universidad. Eso, disonancia, comunidad, universidad, irrupción feminista. Sandra, ¿por qué no nos contáis en simple, yo algo lo sé, pero quiero escucharlo de tu voz, en qué consiste este proyecto, este anillo, esta investigación, cuáles son las complejidades y por qué es tan importante además en este tiempo en que el movimiento feminista llegó, está súper instalado, ya lo dijimos en su minuto, probablemente el estallido social se explica en gran parte, tiene como elemento anterior, no lineal, pero como espíritu de época, probablemente el mayo del 2018, feminista, etc. Tantas cosas que han pasado en la última década y que, por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas ni una claridad. Entiendo que en ese contexto se instalan, en realidad, ambas investigaciones. Bienvenida y cuéntanos un poco de qué se trata. Gracias, Darío. Sí, mira, el proyecto Anillo, como bien tú decías, es un proyecto que, a diferencia de los Fondesit, que es un proyecto donde soy investigadora responsable, y es un proyecto donde uno más bien como investigadora trabaja sola, con algunas ayudantes, qué sé yo, el proyecto Anillo es un proyecto ya asociativo, que trabajamos varias personas y de distintas universidades. Y este proyecto en particular parte por una preocupación, yo diría que sigue siendo muy compartida, pero también unas ganas de abordar un poco el tema de la irrupción feminista, le llamamos irrupción feminista, hay una autora que le llama queja feminista, pero para efectos del nombre de fantasía, digamos, lo dejamos como irrupción del feminismo en las universidades, ¿ya? Esto un poco diagnosticamos que desde hace unos 10, 15 años hay una movilización feminista que además no es nacional, nomás excede lo nacional, es a nivel internacional, con consignas que circulan a nivel como transnacional también, como el Ni Una Menos, como el Me Too, por ejemplo, que tuvo una resonancia social súper importante, inédita, yo diría, en la historia de Chile, por lo menos. Yo diría que desde la dictadura quizás no se daba una resonancia tan importante, pero además en un tiempo distinto, donde la resonancia hoy en día significa redes sociales, masificación, circulación, etc. Entonces, celebrando todas las buenas cosas que surgen de eso, digamos, de que a la sociedad, básicamente, que es que a la sociedad le importe, algo que antes estaba como quizás arrinconado a un grupo de personas, detectamos ciertos nudos, nosotros le llamamos nudos críticos,
en el abordaje que las universidades, porque ahí nos acostábamos, ahí delimitamos un poco nuestro objeto de estudio, a cómo en las universidades se ha ido institucionalizando los procesos de género, de políticas de género, qué sé yo. Y ahí en estos nudos críticos identificamos asuntos como que hay, nosotros le pusimos en nuestro proyecto disonancias por esta idea un poco de algo que se dice de cierta manera pero que se puede escuchar de otra forma, o que no hay acople entre el habla y el escucha, hay como un ruido, no todo calza perfecto, ¿ya? Hay interferencias. Entonces, bueno, nosotros detectamos como bajo esa lógica un poco nudos críticos, ¿ya? Como por ejemplo la delimitación de la violencia. ¿A qué le estamos llamando violencia? El énfasis, las jerarquías también de las violencias, por qué la violencia sexual, por ejemplo, se le pone ciertos acentos, y qué es la violencia sexual, si la podemos definir, digamos. Lo segundo que tiene que ver con eso también tiene que ver con la forma de denunciar las violencias, y ahí está el tema de las funas, que nos ha dado para un montón de conversas, y el punitivismo, ¿ya? Que además lo del punitivismo como que combina muy bien con una preocupación, yo diría, a nivel también global y nacional sobre un poco el fervor punitivo, las ganas de castigar, la sanción, el sentido de justicia bajo el punitivismo, etc. Otro nudo que identificamos fue la disputa por el contenido de educación no sexista, de la consigna de educación no sexista. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas cosas caben ahí adentro? ¿Cuáles son las prioridades dentro de eso? Y finalmente, una preocupación también que tenía que ver con cómo se integra la comunidad universitaria en esta demanda, en estas políticas de género, o en el sentir feminista, o en la queja feminista, atendiendo a que hay ciertos problemas ahí también, como por ejemplo que, no sé, te doy un ejemplo, como por ejemplo en muchas universidades cuando el 2018, que después se sigue como profundizando también, se arman los comités, las comisiones. ¿Quiénes formaban parte? Mujeres, académicas, feministas, ¿ya? Uh-huh. Y eso fue quedando así un poco por la calidad un poco de las que saben, las expertas, qué sé yo, pero de eso deriva muchos problemas. Por una parte, cómo se colectiviza entonces esto y no se vuelve a arrinconar en un grupo de personas que se supone que son las que saben, a las que les importa, cómo se deja de aislar también a otros grupos que pueden ser los colegas varones, los estudiantes hombres, o personas que consideran que no saben tanto de género, por ejemplo, o que no entendieron muy bien lo del feminismo, o que están chatas también, porque en el fondo están hasta acá un poco de hablar de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo eso se integra finalmente y cómo a ver si se ha colectivizado realmente? Más allá de la corrección política de que todas las universidades en este momento nos dicen ya tenemos política de género, ya tenemos dirección de género, ya tenemos miles de protocolos, etcétera. Corrección política, fíjate eso último que tú dices, ¿eh? Porque pareciera que entonces ahí hay el trabajo de ustedes como en esta brecha, porque por encima lo que hay es, a ver, pongámonos en su justa medida, corrección política de hacer lo que hay que hacer. Muy convencido o no tan convencido, da lo mismo cuál sea el rector o la rectora de la universidad, su consejo superior, etc. Hay cosas que hay que hacer, protocolos definidos. Pero claro, debajo de esta corrección política, de este mínimo institucional incluso, hay cosas que no logran nunca ser institucionalizadas y que son prácticas de alguna manera más complejas. Es un poco lo que ustedes ven. En eso de partida, hoy en día quizás hablar de feminismo en singular, parece que nos quedamos cortos. Más bien habría que hablar quizás de feminismos como distintas variantes y de corrientes además también en pugna, en procesos tectónicos digamos de gran envergadura y que son de época. Sí, bueno, y desacuerdos también. O sea, también implica como poner, digamos, sobre la mesa que hay desacuerdos. Muchas veces yo creo que cuando se masifican los movimientos sociales, por razones que han tenido como su explicación histórica, digamos, de mostrar unidad, de querer ser como claro con los mensajes, de repente se considera que como que estamos todos de acuerdo, y yo diría que es muy sano de repente decir hay desacuerdos dentro de todos los movimientos sociales, dentro de todos los grupos políticos, dentro de todos los grupos humanos. En esto, como yo creo que tú decías de la corrección política, mira, a mí particularmente me interesa, y creo que desde ahí también hay una inspiración del proyecto. Yo soy socióloga de los movimientos sociales, como un poco así podría definirme, y a mí me interesa cómo decantan las consignas también, ¿ya? Cómo se procesan. Hace poco que estuve en un encuentro en Colombia con un seminario sobre masculinidades y sus diálogos con el feminismo, escuché que también lo nombraban eso un poco a propósito de la misma discusión sobre los grupos de aliados, si son grupos feministas o cómo los varones se meten en las demandas feministas, qué sé yo, sobre cuál es la densidad sociocultural, me decía un colega. Yo hasta el momento lo estaba nombrando como decantación de consignas, pero un poco cómo se internalizan estos asuntos, ¿ya? Hay distintos momentos, hay distintas velocidades también. Estamos en un tiempo donde esto se aloja también de una manera particular. No es lo mismo que ocurra ahora que el siglo pasado, por ejemplo, cualquier movimiento social, cualquier mensaje que se envía, digamos.
Entonces, en esto, claro, de cómo se decantan y todas las consignas o esa densidad sociocultural que me decía un amigo o colega, creo que, por una parte, hay algo que hay que asumir, que es que los movimientos sociales son agentes pedagógicos igual. O sea, como que de alguna manera nos dicen, la violencia es esto, por ejemplo, ¿ya? Lo que queremos es esto. O cosas más ambiciosas como a todas nos ha pasado esto, que es súper delicado también, yo creo, como intentar como hacer como mensajes universales, como que a todas nos pasa lo mismo, todas queremos lo mismo, qué sé yo. Pero por otro lado, las universidades también, por supuesto que son agentes pedagógicos educativos, y también entonces yo diría que la interpelación, por ejemplo, del 2018 particularmente, con más énfasis, porque esto no es que haya sucedido todo el 2018, pero yo diría que ahí estuvo tan concentrado, que la interpelación fue como a las instituciones, a decir esto... Ya no queremos solamente, por ejemplo, señalar a un perpetrador de violencia, ya no queremos solamente como visibilizar una situación, queremos decirles, ustedes, universidades, se tienen que hacer cargo, ¿ya? Son responsables también, o sea, como un desplazamiento a las instituciones. Y ahí yo encuentro que las universidades quedan un poco como, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó con Piñera? Yo diría un poco también que en el 2018 yo creo que el pobre ni se imaginaba que la movilización más importante que le iba a tocar enfrentar era el feminismo, o sea, como que Piñera ahí como, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Claro. ¿Ya? Y yo creo que las universidades, bueno, pasó un poco parecido, ¿no? Como un poco, ya, tenemos que hacerlo, o sea, no nos queda otro. Entre medio había una disputa interna. Yo creo que se da cuenta también de que dentro había una presión de hace mucho tiempo, ¿ya? Las movilizaciones del 2011, incluso del 2006, ya tenían estas cosas que quizás no habían quedado como en los titulares, pero ya había un tejido ahí de estas masas críticas, digamos, dando vueltas. El asunto de las denuncias de acoso sexual, por ejemplo, ya tenía una historia. Entonces, y a las universidades se les dice, por una parte, ustedes tienen que hacerse cargo y lo que tienen está malo, ¿ya? Y lo que tienen es malo. ¿Tienen protocolos de acoso? Sí, están malos, no sirven, no han servido para nada en todo este tiempo. Entonces, claro, ahí las universidades se empiezan a ver interpeladas y yo diría que hacen de manera muy diferenciada, o sea, como hablar de las universidades, por eso en nuestro proyecto estudiamos como distintas universidades de distintos lugares de Chile también, abordaron el asunto de maneras muy distintas, con distintos niveles de avance, ¿ya? Con distintos niveles de publicidad también del asunto, yo creo. Y entre medio sale una ley, que es la ley 21.369, que obliga a las universidades, finalmente les da la obligatoriedad de tener política de género. Y entonces ahora de repente si buscamos, todas las universidades tienen política de género, claro, porque sería ilegal que no lo hicieran. Pero de ahí a ver, digamos, cómo esto se ha abordado, cómo esto se ha llenado de contenido, cómo se han trabajado esos puntos que en el fondo todos saben que son nudos críticos. El caso de las funas, por ejemplo. Cómo eso se ha hecho, ahí hay que entrar como a picar un poco más. ¿Ya? Claro, porque, a ver, hablemos un poco de la funa. Sí. Yo siempre lo planteo en otros espacios, que además incluso el concepto en Chile, ¿cierto?, de la funa, yo tengo el registro que su primera masificación lo registro hace unos 25, 30 años atrás, en el campo de los derechos humanos, y donde además la frase que dio origen al movimiento funa de derechos humanos, similar al scratch argentino, era, si no hay justicia, hay funa. Y era relevante eso. Si no hay justicia, hay funa. Yo no es que voy a la casa de un violador de derechos humanos, de un torturador, porque mira, a mí me dijeron, así que hay un rumor y fuimos. No, es porque hay una serie de elementos en carpeta investigativa, en la justicia formal, acusaciones que se hicieron, y hay una evidente denegación de justicia del órgano que tiene que hacerlo. Y como no hay justicia, entonces hay funa. No la vayas a sacar pelada, al menos vamos a hacer que todo el mundo lo sepa, tus vecinos. Ese es el origen de la funa. Y después el concepto se empieza a masificar y efectivamente está asociado fundamentalmente, no solo a esta altura del partido, no solo, de hecho, cada vez en más campos, pero en los últimos años a la funa feminista. Es decir, yo, mujer, escribo algo, pongo la foto del tipo y, hermana, yo te creo y por lo tanto lo comparto sin que haya una carpeta investigativa, sin que haya la posibilidad de defenderse, etc. Ahora, es un grito de justicia porque efectivamente denegación de tanto justicia formal como en general, así como, no, la loca, es una histérica, etc. Todas esas cosas hubo y ha habido y sigue habiendo. ¿Cómo se calibran, cómo tú, desde la posición de este trabajo académico, también desde tu posición de activista feminista, digamos, de una mujer que ha tomado posición en su vida en esto, cómo se calibra la justicia que muchas veces sí entrega la FUNA con la posibilidad de que esto sencillamente se transforme en un barro donde cualquiera puede morir aplastado por las ruedas de las redes sociales, habiendo justos por inocentes también? Sí, yo creo que efectivamente la genealogía de la FUNA en Chile, y yo diría que el caso como más equivalente
muy similar, casi igual que tenemos en Argentina, y el devenir también súper similar, tiene que ver con la justicia. Pero la verdad es que hay, yo diría, un segundo factor que se deja de mencionar y yo cada vez voy pensando que es como súper importante también, que es la idea de colectivizar la justicia. Porque, por una parte, claro, cuando nosotros vemos un poco la genealogía de la FUNA en Chile, además que FUNA es la forma en que lo nombramos en Chile nomás es bien única, entonces cada vez que yo voy a otros lugares como que digo, como el Scratch en Argentina, cómo la nombren acá, como que no es lo mismo, y tampoco en otros lugares ni siquiera le tienen nombre. En Colombia, por ejemplo, me pasó que empezaron a decirle FUNA como cuando conversábamos. No lo tenían. Saben lo que pero es como el concepto de Chile, o Scratch o FUNA, la gente de Chile y Argentina que se refieren a esos términos, qué sé yo, pero el fenómeno sí existe, digamos, pero el nombre es muy chileno, y claro, porque su origen tiene que ver con, bueno, es una palabra mapuche, qué sé yo, que significa podrido y todo, pero además tiene su origen como histórico en la ausencia de justicia o de casos que ya estaban prescritos por violaciones de los derechos humanos. Y que surge además en un momento que yo creo que es bueno mencionarlo también, en que se activa un poco la demanda por justicia post-detención de Pinochet en Londres. ¿Ya? Entonces también como que esto permea a otros sectores de la sociedad que no estaban involucrados. De hecho, cuando se estudia la FUNA, en estos casos se dice, esto implicó que se involucró una generación más joven que antes no estaba como participando de la demanda de justicia, de memoria, justicia, verdad, en las violaciones a los derechos humanos. Entonces es un fenómeno muy importante, yo diría, y por lo tanto que tuvo como su grado de legitimidad muy, muy importante, ¿ya? Y en democracia, ¿ya? Que también está esa discusión un poco, si es una acción en democracia o no, cuáles son las cosas. Claro, es una acción en democracia, ya es un repertorio de acción colectiva en democracia. Entonces tiene muchos factores bien inéditos a nivel, yo diría, de la acción colectiva en Chile. Hay una abogada que tiene una tesis muy buena sobre eso, que yo diría que de las pocas cosas que hay, como que estudia la genealogía y el devenir de la FUNA, que es Carol Schmeisser, su tesis de Derecho, que es sobre la FUNA. Ella, por ejemplo, detecta que hay como una FUNA que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos y una FUNA 2.0, ¿ya? En que ella trata de identificar estos cambios, entre los que tú mencionas, por ejemplo. Ella dice, por ejemplo, bueno, en algún momento empieza a ser siempre, y eso hay que repetirlo, bajo la queja a la impunidad histórica, ¿ya? De ciertos temas, o a la ineficiencia de la justicia, empieza a ser un mecanismo que sirve, que es más útil que otras cosas. Por ejemplo, no solamente la FUNA feminista, por ejemplo, porque no me pagaban el arriendo. Ella, por ejemplo, visualiza ahí algunas FUNAs que empezaron a hacerse porque tal persona no me ha pagado el arriendo, quiero visibilizarla, qué sé yo, y que se sepa, y que esto se sepa. Con funciones que son las mismas que la FUNA de violación a los derechos humanos, podríamos pensar que son el castigo social y la prevención de que otras personas pasen por lo mismo. Como que doy aviso de que esta persona hace estas cosas para que no le presten plata a esa persona, por ejemplo. Ya. Ella identifica que la FUNA feminista como tal, o la FUNA por violencia, por violencia de género, así le vamos a poner mejor, para ser más precisos aún, la primera FUNA más como mediatizada fue la hecha a Tea Time, al de los tetas, no sé si te acuerdas de eso. Sí, Camilo Casati. Donde ahí, claro, esa denuncia pública también tuvo como ciertas características que yo diría que marcan ciertos puntos importantes de resaltar, como por ejemplo que la pareja de Tea Time, que denuncia violencia, se saca fotos mostrando sus heridas y mostrando el daño, ¿ya? Como para sensibilizar a la población. Y también, que yo diría una cosa que a mí me llamó mucho la atención en ese momento fue que lo que se le exigía que la banda se pronunciara. Decían como los tetas sacados de su declaración, ¿qué van a hacer? Y ahí entonces yo diría que se juega algo muy relevante que hasta el día de hoy como que me parece algo muy importante de analizar, que es esto que Daniel Giglioli, un escritor que tiene un libro que se llama Crítica de la víctima, le llama como la moral del monstruo también, como esta interpelación a que por favor las personas que están cercanas se diferencien y que digan, allá está el monstruo, no acá dentro de nosotros, no entre nosotros, ¿ya? Entonces por eso vemos hoy en día festival de declaraciones y todo eso, a esta persona en realidad ya no forma parte de nuestro partido, de nuestro movimiento social, de nuestro colectivo, qué sé yo, porque cometió un acto de violencia. Esas como las consecuencias, yo diría. Pero de ahí, como la idea de la FUNA feminista, o sea, como tal, podríamos decir, como las denuncias por violencia de género más masificadas y que hacen un eco muy grande, yo diría, por movimientos internacionales como el Me Too, como el Amiga Yo Te Creo, después y todo, consisten, yo creo, y se basan también en la necesidad de colectivizar ese sentimiento de impunidad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Porque hasta ahí hay un sustento muy claro. Es que se aloja en un tiempo, yo diría, con distintas características que hay que mencionar. Las redes sociales, ¿ya? Las redes sociales, no es necesario contar con compañía ni siquiera como para poder hacer una denuncia, por ejemplo, por Twitter, por Facebook, por Instagram. Puedes hacerlo tú sola o solo, qué sé yo. Entonces puedes decir algo, digamos, y todo. También
lo que algunos autores llaman como la proliferación de narrativas en primera persona, de contar la experiencia de uno para que se entienda bien, ¿ya? Para que se entienda bien. Y empieza como hay una autora que se llama Alison Phipps que habla como del mercado de experiencias, ya como ojalá mostrar como lo más fuerte posible, y ella dice, empieza a generar una fascinación por las catástrofes de alguna manera, o sea, como ojalá nos muestren algo lo más crudo posible para que entendamos bien. Desde otros autores dicen, bueno, eso ha insensibilizado a la población, entonces fomenta que haya más competencia por quién muestra la cosa más terrible, qué sé yo, y cómo eso genera un efecto, digamos, a una velocidad inédita, yo diría eso, que sí que es la historia ya de la humanidad, ¿no? O sea, alguien puede publicar harto y circula de manera veloz, moviliza muchas emociones, puede movilizar rabia, pena, dolor. Yo diría que hay afectos predominantes ahí también, como el dolor y la rabia en eso, y por lo tanto puede tener consecuencias inmediatas a la misma velocidad también. Entonces, cuando el sentido es, yo diría, el manto de impunidad histórica que ha rodeado algo, se entiende muy bien como el efecto y el sentido de esto. Sin embargo, los problemas, y ahí los nudos empiezan a ocurrir, cuando quedan un montón de cabos sueltos en ese proceso. Bueno, el más evidente es qué pasa si no hubo investigación de por medio y, digamos, una persona puede quedar como marcada, digamos, por mucho tiempo sin algo que se haya comprobado. Y otros ya son de otro tipo más colectivos también. ¿Qué pasa con la comunidad donde se hizo la funa? En el caso de nosotras que estudiamos las universidades, por ejemplo, es cómo se implican las demás personas. Cuando funan a un compañero de curso, por ejemplo, se arman a veces medidas como paralelas, así como por ejemplo la asamblea le impide que ese sujeto vuelva a entrar a las asambleas políticas y esta persona a la vez no es bienvenida en la sala de clases, se le hace saber de múltiples maneras, no vuelve a ir a clase. Ya, ¿y qué se hace con eso? Si él pagó su matrícula, digamos, sigue yendo a la universidad, ¿qué se hace con eso? Y un montón así de problemas aparejados a como un poco el sentido ético, o sea, como los cuidados éticos y también las consecuencias materiales, o sea, de esto. ¿Cómo se resuelven esos asuntos? ¿Ya? Bueno, eso tiene mucho que ver. Me comentan que ojalá te pongas el micrófono más frente a tu boca para hablar. No necesariamente cerca, pero más al frente. Okay. Pensaba en varias cosas. Se me atolondran las consultas, las preguntas. Porque, bueno, lo que se sigue eso podría ser un cierto juicio moral político respecto a estos efectos de estas prácticas feministas, ¿cierto? Y además uno podría al tiro meter el paquete, y entonces como lo hago exprofeso, entonces lo pongo adelante de tu mesa y te quiero responsabilizar, digamos, al movimiento feminista, a los movimientos feministas de esta ola que ahora vivimos de ultraderecha en el mundo, que uno de los elementos que probablemente logra de manera muy eficaz hablarle no solo a hombres, también a mujeres, que como desorden de los roles también les complica, mujeres con almas más conservadoras, etcétera, y que encuentran en esta caricatura, muchas veces dibujada, de esta feminista, el concepto del feminazi y todas estas cosas peyorativas, pero encuentran caldo cultivo y efectivamente logran articular para goce de grandes intereses empresariales, porque finalmente esto es plata, pero la venta para abajo es no, mira, estos vienen a revolver el gallinero. ¿Cómo esa tensión también, o esa discusión, logra está en alguna parte de los diversos movimientos feministas, o no? Porque en el fondo no me voy a hacer cargo yo de los efectos. Aquí todavía estamos tratando de avanzar para poner cosas encima de la mesa por, como dice mi compañera Alejandra Matus, por 2.000, 5.000 años, da lo mismo cuanto nos ponga, de historia de mundo patriarcal. Sí, o sea, yo creo que estamos justo en un momento, a mí con la salida de Milei en Argentina, como que me vino como más aún, ya lo veníamos pensando hace tiempo, yo creo varias, pero vino como una cosa de ya, a ver, paremos a pensar. Hay una colega argentina, la Catalina Trevisache, que dice algo muy bonito, que dice producir una demora, o sea, como que en algún punto todo nos apura la inmediatez, pero en algún punto ya es como que está la exigencia, demorémonos en opinar, en pensar y todo, pero para encontrar respuestas más claras, ¿no? Yo diría que, claro, el desfase que hay muchas veces entre los mensajes y la incorporación de cosas produce también consecuencias. Se habla, por ejemplo, del backlash, un poco como de esta idea de la restauración, también a mí me gusta decirlo, como un poco con el movimiento como el feminista, que yo diría que en Chile sobre todo a mí me impacta, porque yo además fui feminista en los años 2005, qué sé yo, como más activista, donde había que llevar como arrastrando a las personas a la marcha del 8 de marzo, pues no iba nadie. Sí, pues no iba nadie. Entonces, ver esto de repente, que es la marcha más masiva de Chile, o sea, seguro, yo diría seguro, eso ya como que no hay dudas de eso, es la marcha más masiva, es una cosa que ocurrió a una velocidad que cuesta a veces como interpretar las cosas, ¿ya? O sea, y en nuestro apuro por interpretar, que tenemos desde la sociología, las ciencias sociales, desde el periodismo también, se han dicho muchas cosas, pero yo diría que yo en este momento como me quedo con el desfase.
Yo en mi proyecto Fondesit, por ejemplo, hago entrevistas a personas, a focus group, en realidad hay grupos de discusión también, a personas no feministas, para ver cómo escuchan el movimiento feminista. No antifeministas, sino que no feministas, que están un poco así como... No lo cachan. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ya. Y es bien interesante igual ver las cosas que salen ahí, porque por una parte algunas dicen, pucha, sí, yo igual voy a la marcha del 8 de marzo porque es como la fiesta del año, pues, básicamente. Eso sería, ¿no? Y porque la violencia es muy terrible, o sea, es muy terrible. Y ahí, por ejemplo, yo creo que eso ha sido observado ya desde la criminología crítica muchas veces como la preponderancia de la figura de la víctima, por ejemplo, siempre ha hecho excelente alianza con las derechas políticas, ¿ya? El populismo punitivo que se le llama y todo eso, por ejemplo... Aumentar las penas y generar la ficción de que eso soluciona un problema social, o sea, como darle un rango de control del delito, porque además el control del delito implica como... Las personas que son víctimas de eso importa, entonces tiene un origen muy saludable que se celebra. Pero claro, las leyes punitivas, por ejemplo, las leyes contra la violencia de género, el caso español yo diría que ha sido bien estudiado en ese sentido, generan una alianza entre los partidos políticos, por ejemplo, como súper ventajosa en función de otras. O sea, ¿quién va a estar en contra de eso? ¿Ya? Y ahí entonces eso empieza a ser también como, por ejemplo, un arma de rendimiento electoral súper fácil, las violencias en general y todo lo que implique penas, castigos, sanciones también, combina muy bien con el fervor punitivo en general frente a temas como la migración, qué sé yo, como la delincuencia. Y ahí creo que, claro, que hay que analizar los efectos que ha tenido esto, ¿ya? Y cómo esa ola restauradora, un poco yo le llamo restauradora, así como aquellos que estuvieron como ya, esto fue tan masivo que nos quedamos calladitos nomás porque qué íbamos a andar diciendo, pues nos iban a linchar públicamente, pueden arremeter con una fuerza, digamos, porque y efectivamente no tuvieron pito que tocar en ese proceso y tuvieron que recibir las consecuencias. Por ejemplo, en las universidades uno lo ve como muy, muy cercanamente a veces con colegas o con estudiantes que dicen, pucha, estos protocolos que los encuentro súper injustos, pero bueno, me tuve que quedar callado y cuando se abre una puerta para poder, si estamos en contra, surge una reacción con mucha fuerza también. Te quiero hacer una pregunta bien en primera persona. A propósito del separatismo, de los lugares separatistas. Contextualizo que entiendo absolutamente, que no lo entiende su problema, que naturalmente hay lugares que generar espacios separatistas, es decir, espacios, por ejemplo, asambleas, donde solamente se reúnen las mujeres, etc., me parece que es notable, virtuoso, indispensable y probablemente ha sido también un lugar de diálogo, de reflexión, incluso no calculado, que han construido, digamos, la emergencia del movimiento en los últimos años. Y de pronto la perspectiva, digamos, separatista, es decir, el lugar, entonces en mayo las marchas solo de mujeres, perfecto. Y en algún minuto llega a cada vez más espacio, esa es mi visión, ahí es donde viene un poco la pregunta. A mí me pasa particularmente con los 8 de marzo, desde mi propia experiencia de un hombre de 50 años, recuerdo mucho, me acuerdo haber ido a actos, a marchas de 1 de mayo en la década del 80, finales de los 80, siendo un joven militante de izquierda en esos tiempos, donde además se fusionaba mucho, por supuesto, el discurso, el Día Internacional de la Mujer, también con una perspectiva como política, transformación, incluso hasta en cierto punto clasista. Y después seguí yendo, yo no me perdía ni un 8 de marzo, iba a todos los 8 de marzo, siempre había ahí algunos figurines que trataban de ir adelante, pero no, uno iba, etc. Después uno se hizo más viejo, fue papá, iba con las hijas, y de repente ya no se pudo ir más. Yo hace unos 5 años que ya no voy. De hecho, me acuerdo del primer año, no me acuerdo cuándo fue, fui con una cierta tensión porque ya había un llamado a no ir. A mí me parecía extraño, no lo entendía en ese espacio. Además llevaba a mis hijas, chicas. Tengo todavía una foto ahí del último 8 de marzo que fui, no sé, 2018, 2019 puede haber sido. Y de ahí no fui más. ¿Pero por qué no fuiste más? ¿Qué fue lo que pasó? No, porque a mí no me pasó nada, pero en el fondo el discurso era no vayas. Ya, ok. Y bueno, y puede ser que efectivamente el 8 de marzo, pero no, a mí me cuesta entenderlo, fíjate, hasta el día de hoy me cuesta entenderlo, porque entiendo el lugar separatista, pero entiendo que entonces el 8 de marzo también, ¿cuál es el límite, cuál es el punto? Por supuesto no hay nadie que te lo defina, son movimientos que se empiezan a dar. Lo entiendo comprensivamente como un movimiento de época, tengo una opinión en eso. Pareciera ser que mi opinión entonces tampoco importara, porque yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Podré yo opinar respecto a eso? Soy hombre. Bueno, fui hombre, pero fui durante 25 años y no éramos muchos ni muchas.
un poco lo mismo que tú decías. Sí. ¿Cuál es el punto? ¿Qué te pasa con esto? No es una pregunta, es una reflexión. ¿Qué te pasa con eso? Oye, es una buena pregunta y una buena reflexión, yo creo. Aquí, bueno, lo primero yo diría como que recordar lo que dije al principio un poco, hay desacuerdos. Entonces, como que eso es importante siempre decirlo para que no se entienda que uno pueda hablar en nombre, por ejemplo, de un movimiento social. Yo podría hablar en nombre, además, porque los movimientos sociales justamente no son organizaciones que tengan como... jerarquizadas, claro, con alguien que puede hablar. Entonces, esa es la idea y la gracia, quizás, también incluso. Yo creo que aquí, bueno, y yo creo que el separatismo, yo le daría un pequeño como diferencia con lo que tú hablas, porque el separatismo quizás apunta más bien a una forma de organización que ha sido histórica igual en los movimientos feministas, como con ciertos sentidos como de los círculos de mujeres, por ejemplo, que fue un tipo de organización que se dio en contextos como álgidos de protesta para tener el momento ahí de conversar, de reposar, de qué sé yo, de procesar más las ideas. Que también se da en los grupos de varones, con temas de masculinidad. También ellos consideran que tienen que juntarse ellos solos un rato para poder hablar de esto, que los espacios mixtos muchas veces... A esta altura pareciera que sí. O sea, para discutir algunas cosas, no todo. Entonces, por eso, hay espacios separatistas, ¿ya? Lo que tú dices yo creo que tiene que ver con ese espíritu un poco, pero ya no es espacio, sino que es un rechazo, yo diría, como que es más como amplificado, como, por ejemplo, el grito "los pololos para la casa". Yo creo que te refieres a eso también, ¿no? Como los pololos para la casa. Un grito que efectivamente, por ejemplo, y aquí yo trato de ser súper buena escuchadora, hago un esfuerzo de eso, pero inevitablemente como que la primera comentario que hacemos con personas de mi generación es algo que es muy de una generación de ahora, ese grito, por ejemplo. De las cabras más jóvenes. Claro, de las cabras más jóvenes, como de una generación feminista más joven, porque yo no podría encarnar ese grito, por ejemplo, no lo comprendo bien. Pero sí creo que hay que observar más cosas en ese fenómeno. Nuevamente, aquí como vengo llegando de Colombia, de este seminario que estuvo súper bueno, también, por ejemplo, un colega, Carlos Iván García, exponía como un estudio que tenía sobre las organizaciones, como un poco el aumento de la adherencia e incluso de los colectivos, criticando las masculinidades hegemónicas, el concepto de aliados, y también él estudia con su grupo de estudio el impacto que ha tenido en las leyes, en el Parlamento, por ejemplo. Él contaba de un grupo, por ejemplo, bien interesante en Colombia que se llama Traidores del Patriarcado, ¿ya? Y él decía, claro, esto se aloja también en un contexto histórico que no podemos desconocer, que es una sospecha, y en eso coinciden todos, una sospecha muy grande a la participación o al grado de implicación de varones en el movimiento feminista. Sí. Todavía estamos hablando en términos súper binarios, eso también, pero claro, hombre, mujer, pero todavía ni siquiera metemos el tema trans ni las disidencias. Hay suficiente... Con eso ya hay bastante, claro. Sí, ya hay bastante, es verdad. Y esto de la sospecha, también, o sea, eso yo diría que ya hay que asumirlo como algo que no va a desaparecer de un momento a otro. El concepto de aliado, por ejemplo, o de aliade, como queramos decirle, que también hablaban estos colegas, decía, es un concepto, por ejemplo, que genera muchas sospechas y con razón, porque genera como una especie de distancia o de exterioridad. O sea, aliados como alguien que adhiere a ciertas cosas, pero también, podría leerse, te salva de casarte con la agenda feminista, ¿ya? Uh-huh. Entonces también y eso genera también cierta incomodidad, yo diría cierta sospecha, el concepto de aliado. El concepto de feministas, de hombre que participa de la agenda feminista, también como que genera ciertas distancias porque el feminismo es un movimiento histórico de mucho tiempo, qué sé yo, entonces como que todavía no es llegar y quizás decir me inserto dentro de esta sin conocer como la historia probablemente. Hay cosas identitarias también súper rígidas que esas sí que yo las critico, digamos, sin ambagues. Pero creo que, claro, que esta sospecha histórica que se ha dado también no es nueva, ¿ya? La sospecha frente a los varones que participan de espacios feministas. Ahora, en este momento, ¿por qué se hace más notoria? Porque, claro, efectivamente hay algo que tú dices que tú lo has vivido en las últimas marchas, más claramente, ¿no? Yo creo que eso también se relaciona, me falta como pensarlo más, pero yo creo que también se relaciona bastante con esto de las velocidades. Hay una autora, Prudence Chamberlain, que habla de la temporalidad afectiva del feminismo de la cuarta ola, en que habla de esta velocidad de la circulación también de consignas, de emociones y todo, es como lo que caracteriza finalmente este momento. Y eso tiene también, yo diría, se traduce en un poco cosas que también es como un probar, ¿ya? Un probar si lo hacemos de esta forma o si lo hacemos de esta otra. A mí, por ejemplo, me llama la atención, como que es algo que encuentro bien interesante, que o sea, creo, es fácil encontrar como explicaciones, pero me sigue llamando la atención que con las movilizaciones feministas en las universidades
con la proliferación de colectivos feministas que se formaron dentro, no haya ocurrido algo similar con los grupos de varones, por ejemplo. Un pronunciamiento, colectivos de masculinidad. O por ejemplo, a mí me llama la atención a veces, yo sé que tú quizás me podrías decir, obvio que da miedo hacer lo que sé yo, como una defensa de funados, por ejemplo. O sea, como, que ¿por qué alguien? Porque a mí me pasa, por ejemplo, mucho que yo siento que cuando funan a alguien y claramente hay elementos para pensar que esa funa o es falsa, o tiene matices, o se puede relativizar, que es algo que también yo digo así sin ambigüedad, ahora o hay que entrar, digamos, a evaluar la situación, la demanda es pedirle a la colega feminista, qué sé yo, que te ofrezca un blindaje, que te ayude a elaborar un discurso para poder sacarlo para afuera, porque da susto, ¿no? Pero a veces yo también ahora, como que comentaba la otra vez, ya tengo ganas de que igual estos colegas puedan elaborar las herramientas para defenderse también. Entonces yo creo que eso también a veces como que se agrupa en estas sospechas. Es como, ya, sí, hay un problema con la funa, por ejemplo. Que no sean las feministas ahora las que tenemos que salir a defender a los funados más encima también, ¿no? O sea, como que también en el fondo como, bueno, por ejemplo, no sé, si tú consideras que la marcha es un problema, no tengas miedo de decirlo, que se colectivice, que de alguna manera también se haga un tema. Pero esto de ir tabuando asuntos, yo creo que... Es que es heavy, el incentivo a no hablar. Exacto, eso. Yo esto lo planteo hace hartos años, porque más lo he discutido en muchos espacios. Finalmente se termina premiando en algún nivel tácitamente, por ejemplo, la postura cínica de muchos hombres, que el feminismo no los permea, pero nada, pero se saben acomodar al signo de los tiempos, por lo tanto, listo, no hablamos, esto ya no lo dejamos de hacer. Aprenden conductas sin que haya ninguna. Y ha pasado con muchos que yo creo que tenían una mirada como más comprometida y por lo tanto de alguna manera más participativa, que quedan un poco fuera, porque finalmente, pum, como que determina el fondo, sencillamente el hecho de ser hombre. Pero bueno, en fin, es un tiempo como... Sí. Cito a una gran amiga feminista que tú conoces, que no voy a decir su nombre porque la voy a parafrasear mal, pero que a propósito del Me Too y de toda la emergencia del yo te creo, si tú eres mujer y estás haciendo esta denuncia, te creo. Y entonces decía ella, o sea, cuestionaba esa frase, decía, es horrible, decía, porque en el fondo, además, le quitan a la mujer la posibilidad de la maldad, que puede ser una cosa bien sofisticada, pero efectivamente, claro, yo soy mujer y tengo derecho también a la maldad. No es que porque sea mujer, entonces soy un ser alado, entonces todo lo que digo es cierto, puedo ser malo y puedo estar picado. Me voy a cagar a este huevón porque se desenamoró de mí. O me lo voy a cagar porque por la razón que sea. Porque, Y entonces, bueno, había ahí un punto que me parece interesante, digamos, el derecho a la maldad también como un derecho feminista. Sí, claro. O sea, yo diría que hay una... Bueno, la Marta Lamas, por ejemplo, que es una antropóloga mexicana, que escribió un libro que se llama Acoso sexual, denuncia o victimización, y que es una respuesta muy rápida que ella dio igual al fenómeno del Me Too. Ella hace como justo ese grupo de críticas, por lo que ella misma fue funada casi, ¿no? O sea, como que ella recibe como una respuesta de bastantes grupos feministas súper desproporcionada, yo diría, para un libro muy bueno que escribió, donde ella justamente habla como de la rigidez del binomio víctima-victimario, una rigidez que es súper de la matriz heterosexual también, como hombre potencial victimario siempre y mujer potencial víctima de daño siempre, por lo tanto, inocente siempre, ¿ya? Como siempre inocente. Eso creo que, claro, es un problema que hay que abordar. Hay otra autora también, la Sarah Schulman, que habla un poco de la sobreutilización de tropos como abuso, violencia, que resultan muy efectivos para darse a entender. Me sentí abusada porque alguien se cruzó en la fila delante mío, ¿no? Y ahí quizás empiezan a banalizar conceptos también. O sea, por ejemplo, esto que tú decías o sea, creo que lo sugerías, como un poco que pueden existir funas porque me pusieron el gorro, por ejemplo. La responsabilidad afectiva, claro. Es como también banalización, o es algo que hay que volver a pensar. Igual, yo aquí como que diría, o sea, me gustaría decir que yo hice una investigación como sobre las concepciones de la funa en el activismo feminista y si hay una problematización de aquello, ¿ya? O sea, también creo que puede verse de afuera como muchas veces como que esto ya por ejemplo, la misma feminista, en sus palabras, voy a repetir, se chacrió, ¿ya? Esto se chacrió. Otra me decía, algo pasó entre medio que se fue todo a la chucha, un poco porque en el fondo esto empezó siendo por pago de pensiones alimenticias, por violencias, qué sé yo, pero cuando empieza a ser, por ejemplo, por asuntos de la infidelidad o del que no me volvió a llamar, qué sé yo, ya es como algo que se chacrió, me decían las mismas feministas. Entonces también creo,
como dar cuenta de ese debate. Ese debate existe. Existe y con fuerza, y un debate muy inteligente también, ¿ya? Bacán. Ahora, yo creo que también la otra vez una estudiante, porque lo bueno de hacer clases es que las estudiantes a veces te hacen pensar cosas que no has pensado, que leí este artículo donde yo hablo de la funa y doy cuenta un poco del debate activista con las entrevistadas que yo tuve. Me citaba una entrevista en que alguien decía algo pasó entre medio que no nos dimos cuenta y lo de la funa se nos fue de las manos. Y ella decía, me parece súper bien la crítica a la funa, la crítica al punitivismo de este estudiante, pero igual yo quiero en algún momento hablar de lo que pasó entre medio. Y yo decía, ya, ¿y a qué te refieres? Y yo decía, ya, vale, o sea, todos podemos estar de acuerdo con una funa por irresponsabilidad afectiva no corresponde, qué sé yo, pero creo que volvamos a hablar igual de las injusticias en las relaciones humanas, del problema de hacernos daño, como que en el fondo también hay yo diría que aquí la idea de reconocimiento es súper importante también para el asunto de la funa, poder analizarlo en toda su dimensión, porque también reconocer el daño es algo muy valioso, o sea, es algo que necesitamos las personas. Entonces yo creo que a veces con la funa hay una demanda de reconocimiento, de que me menospreciaron, me consideraron una persona menos valiosa, que no merezco cierto trato, que no merezco ciertas cosas. Y eso es cabrea, eso es complicado. Lo que pasa es que no todas las instancias de reconocimiento quizás tienen que ser otras, pero yo diría que eso no dejaría de mirarlo también como parte del problema, porque si no se entiende todo como un problema de banalización o de ver la cosa como superficial, o que cuando los movimientos se masifican ya se van para cualquier lado, y quizás hay otros puntos que tienen un punto. Tengo una última pregunta muy cortita. Sí. En este ejercicio interno, te metiste en el feminismo ahí como gaffiter ahí a ver, digamos, cómo van las cañerías, como electricista, no sé. ¿Han recibido ustedes en este proyecto muchas críticas de algunos sectores feministas? ¿Ha habido, digamos, como tensión en este mismo proceso o no? Ya, sí, eso yo creo que es bueno también comentarlo. Tuvimos como, pensamos que nos iba a pasar. Cuando planteamos el proyecto, como es una investigación interesada en el feminismo y críticas de los feminismos a la vez, pensamos que esto iba a ser complicado, podía generar efectos así. Yo hasta el momento no he visto solamente, por eso yo digo que rescato esto, que a veces, por eso es interesante abrir temas, porque a veces no tienen tienen una acogida mejor de lo que uno esperaría. Solamente ha servido muchísimo para que se abran excelentes conversaciones. Por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento del proyecto Anillo en Valparaíso, fueron muchas encargadas de oficinas de género y se armó como una discusión hermosa, yo diría, donde todo el mundo contaba su experiencia, y esto de transparentar estos nudos, ¿ya? O sea, todas diciendo, sí, efectivamente eso pasa, no tenemos respuesta, estamos haciendo algo injusto, estamos reproduciendo algo que no tiene solución. La universidad, por un lado, nos presiona a implementar cosas que en realidad nosotros no hacemos, y las estudiantes, por otro lado, nos están tironeando porque somos amarillas, porque somos ahora las nuevas burócratas del feminismo, porque somos institucionales, porque qué sé yo. Y nosotros estamos entre medio ahí sin poder hacer... Entonces yo diría que ahí como que se abrió más bien, hasta el momento lo que nos ha pasado es que se abrió paso para una tensión existente que se ha comprobado, y eso yo rescato, que amerita ser conversada, porque aquí lo que hablábamos recién, ¿no? Como se bloquean conversaciones antes de enunciar siquiera como una pregunta, ¿ya? Y yo diría que esto para mí, por lo menos hasta el momento, quizás que pasa aquí, estamos muy en el día a día, ha tenido como un efecto justamente de que esas preguntas valen la pena y se pueden desarrollar. Sandra Vera, amiga mía, muchas gracias por venir acá. Gracias a ti, Darío, por la invitación y por tematizar estas cosas. Bacán. Nos despedimos hasta el lunes. Quiero agradecerle la paciencia infinita que han tenido para la grabación mi querido Sergio González, Diego Cancino, Valesca, no sé si está por ahí. Sí. Les mando un abrazo, muchas gracias. Nos vemos el lunes a las 10 de la mañana y ya estaremos con la Sultana en cuerpo y alma acá presente en 32 minutos. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao.